Bueno, pues la administración del señor Peña, queridos amigos, nos ha quitado hasta el sueño. Yo no creo que podamos dormir tranquilos ya cuando nos atrevamos a repasar al detalle las cuentas que rinde la Secretaría de Hacienda y que se incluirán obviamente mañana en el día que antes era del presidente y ahora es la tortura del presidente, el 1 de septiembre, cuando debe presentar su informe gubernamental, el último, afortunadamente, de los que forman el régimen malhadado de Enrique Peña Nieto. Ya se va, le quedan 3 meses, 91 días para ser exactos, y aún así tememos que en este lapso se cometan grandes barbaridades. Una de esas barbaridades es que cada día que pasa, fíjense, cada 24 horas, la deuda aumenta en 2.312 millones de pesos. Esta es la mayor de las herencias de este señor rufián que ha hecho de la política su propia empresa. Y así, sumando, ya llevamos 10.147.000 millones de pesos de deuda pública. Esto es verdaderamente increíble. Yo recuerdo que nos asustábamos mucho cuando en 1982 el señor López Portillo anunció que nos habían saqueado y que la deuda sumaba ya 80.000 millones de dólares. ¿Qué hubiera dicho al enterarse de que la deuda ahora es de 10.142.000 millones de pesos? Sencillamente no hubiera dado crédito y hubiera expropiado cuanto estuviera en su mano, como lo hizo con los bancos. Y por supuesto pararía, como lo hizo, las divisas. Ya no se pagarían divisas, cerraría el mercado de divisas para evitar mayores fugas de capitales. Pero en el México de Peña Nieto esto se ve tan natural que solo falta que lo presente en página entera en los periódicos nacionales como uno de sus mayores logros. El haber logrado, ¿sí?, una deuda pública verdaderamente impagable. Nuestra generación, bueno, yo ya no puedo decir que faltan muchos años, pero las nuevas generaciones, las que están ahora entre los 15 y los 20 años de edad, no van a alcanzar a ver el que podamos superar este flagelo de la deuda pública. Ya no hay mañana. Estamos hablando del presente. Y en el presente debemos más, mucho más de lo que México puede producir, aún con los maravillosos recursos naturales que tenemos. Para colmo, ya firmamos un acuerdo binacional con los Estados Unidos, con intervención del equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México. Gracias a este grupo se pudo destrabar algunos puntos oscuros, algunos candados, y obviamente se pudo respirar porque los Estados Unidos lograron obtener todas las condiciones que habían solicitado en principio. Entre ellas, el poder cargar con aranceles a los automóviles que se produzcan en México y que sean exportados a los Estados Unidos. Entre ellos, la posibilidad de desplazar a las empresas canadienses de la explotación de las minas mexicanas, uno de los ingresos más importantes que tiene la potencia del norte, es decir, Canadá, la del más al norte. Y esto es un golpe para México y para Canadá, por supuesto. Imagínense ustedes la cantidad de millones de pesos que están en juego, de millones de dólares, porque no es cualquier cosa de lo que estamos hablando. Mientras por un lado se celebra el Día de las Desapariciones como una demostración de que el flagelo ha llegado a todos los estratos sociales, y por el otro lado se le da aliento a quienes han propiciado y alentado
estas mismas desapariciones, como por ejemplo las empresas canadienses, que tienen dentro de sus filas a elementos que naturalmente trabajan para los intereses multinacionales y que de pronto desaparecieron de los senos familiares. Hay muchísimos desaparecidos en México. No estamos hablando nada más de los 43 de Ayotzinapa, de los que ya he contado, que 20 están muertos, 22 en distintas rurales distribuidos, y uno más, el infiltrado militar debidamente protegido. Esta es la historia de Ayotzinapa, pero como esta, podemos contar 100 en un país en donde las desigualdades sociales han alcanzado un nivel verdaderamente execrable. Ya no se puede hablar de siquiera tratar de que los más ricos generen riqueza también para los más pobres. Ahora se trata de ver la manera de cómo se explota con mayor fuerza y mejor blindaje a los más pobres. Y son los más pobres los que están sosteniendo esta economía que ya no se puede llamar liberalista o neoliberalista, sino que es sencillamente la economía de la explotación, que proviene de la más honda corrupción que México ha conocido. Por eso le hemos insistido al presidente electo en estos videos que no cese en hablar de que el combate contra la corrupción comienza precisamente en la persecución de aquellos que han explotado a los mexicanos y de aquellos que han ayudado a explotar a los mexicanos desde los foros públicos, porque ya son muchos los infiltrados en el gabinete del nuevo presidente y ya los mexicanos empiezan a sospechar que algo huele mal por allí. Es necesario que el señor López Obrador, presidente electo de este país, comience a hablar claro sobre cuál va a ser el destino de toda esta oleada de sinvergüenzas que también ya lograron su reacomodo para el futuro. Digámoslo con cero cobardía.